La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy, jueves 30 de noviembre del año 2017, último día del mes, penúltimo del año. 8:02, estamos saliendo 2 minutos tarde, mil disculpas porque gran actividad Sí, acá. todos corrían, acá. me podían cámaras delante, atrás. Ya estamos acá, calma pueblo. En realidad, la atención del país está solamente en 2 lugares y nada más que en 2 lugares. Uno, en la FIFA, para saber qué sanción le ponen a Paolo Guerrero. Y 2, en Rusia, para saber cuál es el sorteo mañana. ¿Sí o no? Es verdad. Miren acá todos. Confiesen, pues ya. Confesión sincera. Miren, todos así, sí, todos son hombres acá. Sí, es lo único que nos interesa. No las tonterías que tú hablas. Ya, ok. No, pero por un sí. rato vamos a hablar pues de nuestra realidad. Porque hay que... Pero es pintoresca también la realidad peruana, ¿no? Definitivamente. No es aburrido para nada. No, miren, yo cubro política hace, qué sé yo, 20 años y no creo haber dicho nunca, qué aburrida está la política. Muy rara vez. Hay algunos días que he dicho, sí, hoy día está, no hay noticia, ¿no? Sí, alrededor de Navidad y Año Nuevo nos tomamos unos días de vacaciones, pero porque sí, efectivamente, pero en general siempre es entretenida. Y eso que he tenido cada Año Nuevo también, donde, ¿te acuerdas del Año Nuevo donde Antauro tomó una comisaría? Bueno. Todos a regresar, sí. todos de regreso a trabajar. Cero vacaciones. Cero Interrupción de vacaciones inmediatamente. Inmediatamente. Pero vamos a los temas de hoy. Yo creo que hay un tema importante que está en todas las portadas, que es el tema de las empresas asociadas o consorciadas a Odebrecht en la construcción de la carretera interoceánica. Vamos a hacer un poquito de historia para que todos recuerden más o menos de qué se trata esto. La carretera interoceánica es el primer megaproyecto en el que se embarca el Perú después de, yo les diría, el oleoducto norperuano, o sea, así de importante. ¿Por qué? Porque en el Perú los proyectos de construcción civil, que siempre han habido, han sido proyectos de 30, 40, 50 millones de dólares a lo más, luego del gobierno militar. Los 80 fueron una década de mucha pobreza para el Perú. El primer gobierno de Alan García no creía en la construcción pública. Majes fue la única cosa grande que se hizo con Odebrecht, justamente, que venía de atrás, pero en fin. Y con consorciadas también. Y luego, la década, digamos, de Fujimori, la obra pública que se hizo fue más microobra. O sea, colegios, pistas, sí, pero en una proporción mucho más pequeña. ¿Por qué dirán ustedes? Porque éramos un país re pobre. Entonces no había cómo pagar vía nuestros tributos lo que cuestan mega obras de construcción. Entonces, desde el gobierno militar, que no se hacían obras gigantescas, el gobierno de Toledo empieza la recuperación económica y hacia el final del gobierno de Toledo, y hasta el 2005-2006, se discute finalmente la aprobación de la construcción de la carretera interoceánica, que se culmina largamente ya en el gobierno de Alan García. Tan es así que la liquidación de utilidades de ese proyecto entre las consorciadas se hace en el 2011, al término del proyecto del gobierno de García. Entonces, ¿qué pasa? Ahí donde la coimita era chica, ahora la coimita era inmensa. Y las ganancias que eran chicas, ahora las ganancias eran inmensas, porcentualmente. Por lo tanto, en las normas que se establecen para la participación de empresas internacionales, se obliga a estas a que en un porcentaje de cada obra se asocien con empresas peruanas. La idea era que, digamos, la empresa internacional ponía los estudios de ingeniería, que es la parte más, si quieren ustedes, compleja en términos intelectuales del asunto, pero que la mano de obra, ¿no es cierto?, era a través de contratistas locales, pero que además habían socias locales también en la parte de ingeniería. Muy bien. En algunos casos 10% o 20%. Así, Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galbao, estuvieron obligadas a asociarse siempre en obra pública, casi siempre en obra pública, sobre todo de gobierno nacional, con empresas peruanas.
Así llegamos a la interoceánica, una hora que comienza costando 1 y termina costando 10, también, porque fueron las cuentas del Gran Capitán, esa es otra historia, pero que tenía que cruzar la Amazonía y que nuestros amigos en Madrid siempre me recuerdan que es una carretera que para ellos es hoy vital. Claro. O sea, la ingeniería es buena y la obra es hoy para ellos vital. Aun cuando en el análisis costo-beneficio no haya reportado el beneficio como nación para la integración de la Amazonía, es importantísima. O sea, me lo decían muy simple, de Puerto Maldonado a Iberia, antes uno se podía demorar 3 días o 3 semanas, pues depende si el río había crecido o no. Hoy día te vas en 3 horas, porque se hicieron los puentes que se tenían que hacer. En 3 horas te vas a la frontera. Así es. Entonces, digamos que ha habido un beneficio para la población tangible, que es su propia integración. Al margen de que si iban a venir miles de camiones de Brasil con el eje Pacífico, etcétera. Pero luego pasamos al tema de la coima. Cuando Alejandro Toledo comienza a gastar su plata de manera extraña, ¿se acuerdan? Con los beneficios del Holocausto, su suegra, etcétera, etcétera, comienza a despertar la sospecha de que ese era un dinero mal habido, ¿no? Que podría haber sido provisto por Maiman, se pensó, pero el Maiman estaba quebrado, en fin, había muchas dudas hasta que finalmente Barata habla este año, acuérdense, en enero, y dice que Alejandro Toledo recibió $20 millones de coima. Hasta ahora no se han rastreado todos los 20, pero más de 11 me parece que ya están rastreados con cuentas, etcétera, y Maiman está aportando, entiendo, en su calidad de colaborador, información pertinente para corroborar toda la información de Barata. Pero también se le preguntó por las empresas consorciadas si ya sabían, y él dijo que sí sabían. Esa fue la primera información que se dio. Luego, ayer, se ha conocido qué cosa han hecho con esa información desde marzo hasta noviembre en la Fiscalía, porque parecía que no estaban haciendo nada, y esa era la queja que se planteó contra el fiscal de la Nación en esta disparatada denuncia, pero ese era uno de los argumentos, que en materia de las empresas constructoras peruanas no se estaba haciendo nada. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es tratar de encontrar evidencia en la contabilidad de Odebrecht, no de las empresas, de Odebrecht, Perú, sobre esta repartición del costo de la coima. Lo que han encontrado es que en la liquidación de utilidades de este tramo de la interoceánica, recuerden que hay varios tramos, de este tramo donde participan Graña y Montero, JJKM y ICSA, que es Ingenieros Civiles S.A., Ingenieros Civiles y Constructores S.A., en esa sesión, si quieren, de directorio del consorcio, se acuerda, y específicamente está el acta en la República, hacer un reconocimiento especial a los esfuerzos de Odebrecht y a un concepto que contablemente en construcción civil sí existe, que no es una invención, que es el mayor riesgo asumido o el riesgo no conocido. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes, yo me asocio con un constructor, los dos vamos a ir a medias, pero él está a cargo de la ejecución del proyecto y asume todos los costos de la ejecución del proyecto. Y de acuerdo al estudio de suelos que nos han dado, nosotros tenemos tenemos que sedimentar de determinada forma, los cimientos los vamos a poner de determinada forma. Pero resulta que por un hallazgo durante la obra, descubrimos que ahí donde creíamos que había roca, no había roca. ¿Ok? No lo podíamos saber, ¿no es cierto? Entonces hay un mayor riesgo asumido por la contratista, mi socia, que está ejecutando la obra. ¿No sé? ¿Por qué? Porque ella va a tener que poner la plata para arreglar el problema en tanto no resolvamos, ¿no es cierto?, finalmente el contrato y repartamos utilidades. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente, contablemente en el mundo de la construcción existe eso. ¿Por qué? Porque en el mundo de la construcción pueden pasar cosas que no estaban previstas en el diseño de ingeniería y que no estaban razonablemente previstas. Un mal estudio de suelos, por supuesto, no es razonable, pero con un buen estudio de suelos te puede pasar que no necesariamente lo que te está diciendo el estudio se refleje en el momento en que haces la excavación. ¿Ok? Te resulta que la roca que tú presumías ser una roca que iba de lado a lado, no va de lado a lado, pues termina en la mitad. Tienes que poner Entonces asumes un mayor riesgo. Riesgos que son ocultos, ¿no es cierto? Y que alguien tiene que pagar. Entonces, ese concepto contable, ¿no
¿no es cierto?, fue utilizado, esa es la hipótesis de la Fiscalía, para ocultar un pago a Alejandro Toledo. Y si el pago era 20 millones de dólares, las cifras son más o menos extrañas porque se reparten 15 millones de dólares, o sea, suponiendo que Odebrecht puso 5, entre Graña Montero, JJ Camet y ICSA. Pero en distintas proporciones, 6, 5, 3, por ponerles de alguna manera, ¿no? Entonces, 6 algo, punto algo, 5 punto algo y 3 punto algo suman 15. Entonces, la pregunta es por qué al momento de repartirse las utilidades, en el 2011, hacen este reembolso a Odebrecht. ¿Ok? Esa es la sospecha de la Fiscalía. La sospecha de la Fiscalía es que ahí estaba la repartición. Barata, se ha sabido después, les dijo a los fiscales que José Graña sabía que el representante, el señor Camet de JJ Camet sabía, y el representante, el señor Castillo de ICSA sabía, que los tres sabían. Y sabían que iba a haber este pago. El acta está redactada de una forma muy extraña. Si se lee reconociendo, ¿no es cierto?, el esfuerzo que ha desplegado, el mayor esfuerzo, ¿no? Entonces es una cosa, ¿por qué un mayor esfuerzo? Es rara el acta, está escrita de una forma que da que pensar. Ahora, tiene que analizar un juez, evidentemente el fiscal no condena. Sin embargo, esta información ha generado varias reacciones. Primero, que la investigación pasa a etapa preparatoria por 2 delitos, por colusión y por lavado de activos. Ambos delitos tienen como pena máxima 15 años. Recuerden ustedes que de acuerdo a la ley las penas en el Perú ya se pueden sumar. Dependerá mucho de el juez de la causa que determine cuál es la pena correspondiente, pero eso es lo que tenemos. Muy bien. 2. Es posible que los titulares señalados por Barata conocieran de esta transacción y el resto de la empresa no. Sí, sí es posible. Pero aún así, las empresas son terceros civilmente responsables. Por lo tanto, pagarán reparaciones civiles de acuerdo a lo que establezca el juez. Porque los representantes son los que asumen la obligación en el caso penal. La responsabilidad penal, nunca se olviden, es individual. La empresa no va a la cárcel, uno no le pone ruedas a un edificio y se lo mete a la cárcel con toda la gente adentro, no se puede. Van los representantes. Ahora, ¿quién representa a una empresa? Su directorio, en primer término. Y su directorio tiene responsabilidad penal. Dentro del directorio, aquellas personas que sí tuvieron responsabilidad en estos hechos, tienen que asumir la responsabilidad penal directa. Las que no tuvieron responsabilidad podrían ser convocadas también. Es decir, se han convocado en este momento a 3 personas de Graña Montero, a una de JJ Camet y a una de ICSA. De esas 5 personas, ¿no es cierto?, podría ampliarse la lista a otras más. Lo cual complica mucho la situación de la Fiscalía, porque fíjense ustedes que uno de los directores que más largo tiempo ha estado en Graña Montero es el secretario general de Fuerza Popular, el señor José Klimper. Ha estado 10 años como director de Graña Montero. Y podría haber conocido, como podría no haber conocido absolutamente nada. Y si él no tenía por qué conocer nada, que es una posibilidad cierta y real, sus demás colegas en el directorio tendrían que no haber conocido nada tampoco. ¿Ok? Los que sí tendrían que haber conocido son los que participan en el acta que la Fiscalía encuentra como evidencia, ¿no es cierto?, para formalizar ya una acusación dentro de una etapa preparatoria. Para que les quede claro, porque de repente les queda no muy claro, a ver, el proceso penal es así. Primero, ahora, esto es con el nuevo código, el titular de la acción penal es el fiscal. Lo que no le pide al fiscal al juez no existe, ¿ok? ¿Investiga a la policía? Sí, pero con el fiscal con ellos. O sea, el fiscal dirige la investigación. Ya no hay el atestado de la policía, el fiscal instructor, ya no. El juez instructor, perdón. Entonces, cuando el fiscal termina su investigación preliminar, pasa a investigación preparatoria ¿de qué? De la acusación. Y cuando acusa, ¿no es cierto?, se inicia el juicio oral. ¿Ok? Y ahí vas a un tribunal donde hay 3 jueces que deciden. Pero hay un juez de control. El señor Carguancho es un juez de control. Entonces, todas las medidas que el fiscal necesite,
que sean aprobadas por un juez, por ejemplo, todas las medidas limitativas de la libertad son aprobadas por un juez, tienen que ser solicitadas al juez. Y ese juez de control también controla la acusación. Si el fiscal presenta una acusación no fundamentada, completamente banal, sin ningún mayor sustento, el juez la puede archivar también, porque es un juez de control. ¿Ok? Así funciona. Preliminar, preparatoria, acusación, juicio. Estos señores están ahora en preparatoria. ¿Ya? Graña y Montero ha emitido, esto es importante, ayer un comunicado en la misma línea del que emitió hace unos pocos días, cambiando un poco ya su posición frente al tema. Es decir, no es solo somos inocentes, sino si hay alguien de nuestra organización que alguna vez tuvo algún compromiso con un acto delictivo, seremos los primeros en sancionarlo, Entonces, como ustedes ven, la comunicación ha cambiado. Es decir, no te reconozco que soy culpable, pero si es que estuviéramos en el caso de que alguien de nuestra organización estuviera en esa situación, nosotros seríamos los primeros en ayudar. Lo cual demuestra una disposición de salvar la empresa, que es razonable, dado que es una empresa que, digamos, tributa, es la empresa constructora más grande del Perú, da empleo a 30.000 personas y tiene cientos o miles de proveedores y pequeños contratistas a su vez. O sea, sus cadenas de producción de eslabonamientos en el Perú son muy grandes. Salvar las empresas de construcción en el Perú me parece una buena idea. No creo que condenarlas sea una idea ¿Salvarla sana. de qué? ¿De la responsabilidad? No, que paguen todos Claro, los daños y eso se va a dar perjuicios, de por todas maneras. supuesto. Correcto. No, salvarlas de que ya no vuelvan a operar. Ajá, Porque bueno, hay personas en el Congreso que creen que hay que cerrarlas exactamente. y crear nuevas empresas de construcción. Pero, discúlpenme, no solucionas nada. Mejor es tener estas bajo la lupa, limpias y confesando. Es el mismo dilema que con Barata. Con los responsables donde tienen que estar, según lo que ordene el juez, y con los pagos de la reparación civil hecha. Ahora, ¿qué pasaría si algunas de las personas imputadas por ahora, solamente imputadas por ahora por la Fiscalía, en esta etapa preparatoria todavía, en cualquier momento del proceso deciden colaborar y contarlo todo? Pues sería en realidad un gran ahorro de tiempo para el país. Y deberían someterlo a alguna consideración. Tal vez una coral, como hicieron en Odebrecht, ¿no? Varios van, se sientan y dicen al fiscal, bueno, le vamos a contar qué fue lo que pasó. ¿Y quiénes somos los 4 o 5, o los 2 o 3, o el 1, o el que fuera, que hicimos la negociación con Barata? ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades? Eso les rebajaría la pena por debajo del mínimo legal, incluso podrían no tener pena, no digo que no, y sí, efectivamente, ser susceptibles del pago de una reparación civil. Entonces, yo me imagino que hoy los abogados penalistas que están trabajando estos casos deben estar en ese dilema. Porque si ya está más o menos probado con documentos que lo que dice Barata no está desencaminado, y Marcelo Odebrecht lo reitera en esta última declaración, no olvidarlo, ellos sabían, ellos participaron, es más, se queja de la justicia peruana y dice, a nosotros nos persiguen, a ellos no les hacen nada, y encima no quieren que colaboremos. Por eso casi no va a la audiencia con los fiscales peruanos para hablar del caso del financiamiento de partidos políticos. Entonces, he ahí la gran discusión. Hay una cosa más que me comentaban ayer que es importante decir. Cuando las obras eran chiquitas y el país era pobre, los contratistas no se metían en política. Son estas grandes empresas brasileras las que deciden mezclar las dos cosas. Es decir, yo te hago la obra, pero yo te financio tu campaña. ¿Ok? Esa es la enorme distorsión que importan de Brasil, porque ese es el esquema brasilero. Y durante décadas ha sido el esquema brasilero, por lo que se ha sabido luego de la investigación. Eso es lo que tiene que acabar. Y para acabar, también se necesita legislación en el Congreso que prohíba el financiamiento. Porque es legal. Exactamente, claro, pues, sí. esa es la Así. madre del cordero. Entonces, no son varias puntas, como Bueno, decimos pero en el la- Congreso mundo de no hay- Lampa se dice, acá hay varias puntas. En el Congreso no se ve ninguna disposición, por lo menos en su gran mayoría, de querer que esto se convierta en ilegal. Claro, No la hay. no la hay. No la hay, y viene una campaña municipal y regional Ajá.
llena de caudillos y con posible dinero ilícito o procedente de actividades ilícitas, porque en el Perú no está sancionado el financiamiento de campaña. No lo está. Y yo siempre lo digo, ¿por qué no lo está? Porque al Congreso no le da la gana. Nada más que por eso. Pausa, regresamos. Ya llega para hablar con nosotros de las alegres navidades del Parlamento peruano un congresista ilustre. Estará con nosotros Alberto Quintanilla, vocero Nuevo Perú. Las alegres navidades de nuestros padres de la patria. ¿Quién no quisiera pasar Nochebuena con ellos? ¿Ah? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en el aire, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Rosa María, antes de entrar con nuestro invitado, el congresista Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú, hay que hablar de alguien. Sí, nuestro amigo Kenji. Bueno, antes de seguir, José Alejandro Godoy nos dice, el otro incentivo para las constructoras es el obrismo que caracteriza a la política peruana. Es verdad, ahí hay algo que va más allá de lo legal, tiene que ver con una cultura política. ¿Qué ofrece el candidato? Obras. Y le dicen al congresista, yo tantas veces he entrevistado candidatos al Congreso, señor, usted no puede ofrecer pues un puente, no le corresponde, la Constitución se lo prohíbe, no tiene iniciativa de gasto. Y me dicen fuera del aire, ¿y qué cosa les digo? Dígales que va a hacer buenas leyes, que eso es lo que le toca hacer, que va a fiscalizar al poder político. Pero la gente quiere obras. Pero explíqueles cuál es su rol, docencia política, el pueblo quiere que se le enseñe. Bueno, ni modo. Kenji, bueno, ¿qué les puedo decir? Segunda suspensión de 120 días. Sois como esos chicos de colegio, ¿no es cierto? Que se pasan castigados todo el año. Sí. O sea, el chico, la salida del colegio es a las 3, ¿no? Este chico lo recogen a las 5. Ya para él las salidas a las 5 porque todo el año va a estar castigado. Lo cual ya resulta, pues, en cierta forma un poco ridículo por parte de Fuerza Popular. Kenji es el candidato más votado de Fuerza Popular. Tiene un pleito abierto y claro, digamos, sobre ciertas posiciones políticas. Y eso hay que decirlo. ¿Qué posiciones políticas defiende hoy Kenji Fujimori? Primero, el indulto de su padre, ante todas las otras cuestiones que considera, ¿no es cierto?, de menor jerarquía que esa. O sea, su trabajo es sacar a su padre de la cárcel. Y eso puede ser visto desde el punto de vista filial con simpatía. Más no desde el punto de vista político, por cierto, yo no lo veo con simpatía porque no me parece justo, pero desde el punto de vista del cariño que este niño, hoy hombre, tiene por su padre, por supuesto se tiene que ver con simpatía. ¿Quién no ve con simpatía a un hijo que realmente lucha por su padre? Y por, contraste, lo que se ve es a una hija que no lucha por su padre. Con lo cual, Kenji le hace un daño político a Keiko, es clarísimo, porque ella no lucha por la libertad de su padre. Aún cuando haga un videíto firmando un habeas corpus, ¿no? Que sabe que los van a rechazar pues de plano, porque no tiene ningún valor. ¿Ok? Entonces, el daño político que Kenji le hace a Keiko es real. Y Keiko está harta, es también real. Si no, no lo suspendería pues cada 120 días. ¿Esta suspensión qué significa? Kenji, vete. Pues hace rato que le está diciendo vete ya. O cállate. O calla la boca y vota. ¿Y por qué no se va? Porque Kenji considera que el partido es de él. O sea, acá hablando de propiedades, ¿ya? Miren, el tema de los partidos políticos hoy es de una institucionalidad tan débil, ¿no?, que tienen propietario, pues. El propietario es el dueño de la franquicia. Es como le pasó a nuestros amigos de Nuevo Perú con Marco Arana, pues. Marco Arana era el propietario, se sentía propietario de Frente Amplio porque él había puesto la pelota. El piso y había contratado al árbitro, o sea, todo. Entonces, el partido es mío. Cuando juega fútbol la pichanga, ¿quién es el dueño de la pelota? ¿No? Entonces, si al dueño de pelota lo llama a su mamá, agarra la pelota, se va y te quedaste sin partido. Ya, bueno, igual es acá. Kenji se considera el dueño de la pelota. Pues si el que ha recogido la firma soy yo. Me pasó por todo el Perú recogiendo firmas para este partido. He hecho campaña por todas partes. ¿Y por qué mi hermana va a ser más candidata que yo? Y más dueña de la pelota. Ahora, para toda la bancada fujimorista, al toque la gente se alinea frente al poder rápidamente, ¿no? En todas las estructuras, ¿no? Esa es una cosa que tenemos bien es histórico, adentro del ser humano, ¿no? La gente va y dice, ¿quién es el jefe?
al toque, o tú mismo, ya, acá el padre Javier ronca, ya sabemos al padre, pero el padre Javier tiene otro jefe, o sea, ya sabemos que el padre Salaverry es el jefe del padre Javier, entonces mejor te portas bonito, ¿no es cierto? Entonces, es como una estructura lógica. Entonces, los 73 de la bancada fujimorista llegan y dicen, a ver, ¿quién corta el jamón acá? No, pues la que corta el jamón es Keiko, pues, ¿no? Y para ella es importante sancionar a su hermano para que todos sepan que ella corta el jamón. ¿Se dan cuenta? Porque si no lo sanciona, ella no corta el jamón, pues. Se pierde toda autoridad. Ese es el problema. Por eso es que Keiko no puede tampoco manejar una estrategia demasiado ella confrontacional con su hermano, sino que manda a este grupo de personas que le son absolutamente leales a hacer el trabajo sucio. Pero Kenji le saca pues estos dibujitos en el Twitter, ¿no? Para quien entiende algo de cómics, lo que le ha sacado es un dibujo donde él es el bueno, enfrentándose en una caricatura famosa a la hermana malvada. Y a la hermana malvada le pasan cosas horribles, ¿ya? Es Thor, el dios del trueno, ¿no? Que se enfrenta a su hermana malvada. Thor es un personaje de Marvel, de cómic, pero rescatado de la mitología escandinava, o sea, sí existe. Y en el dibujo se le ve a Thor, Kenji, con el parche del padre. Así es. De Odín. Y no exactamente, y no solamente eso, antes de que lo voten, saca un video pues que es igualito al del papá, disolver, lo que está diciendo es, yo soy mi papá. Así es. Yo soy mi papá, y soy el heredero de mi padre, soy el príncipe, como Thor, heredero del trono, y la usurpadora quiere sacarme del poder. Esos son todos sus mensajes subliminales. El problema es que Kenji no aterriza de lo subliminal a lo real. Y parece que viviera efectivamente en un mundo de ficción. A estas alturas, ya vamos a cumplir 1 año y medio de gobierno, debería haber socavado el poder de su hermana desde la bancada. Pero no les ofrece nada. Porque su hermana se encarga de que no tenga nada que ofrecer. ¿Ok? Si él les ofrece una alternativa distinta y ganadora de reelección, por ejemplo, podría hacer lo que siempre pensamos, un cisma dentro de la bancada. No puede hacerlo, porque él tiene que hacer política muy grande, que es decirle a todos, miren, mi hermana no los va a llevar el 2021. Yo los voy a llevar. Me comprometo a llevarlos en la lista de nuestro partido. Pero eso sí, me tienen que ayudar a dar un golpe de Estado, porque yo necesito recuperar. Yo no tengo problema con que mi hermana sea la candidata, pero yo necesito recuperar el control del partido. Y acá no nos bajamos al Tribunal Constitucional, no nos bajamos al fiscal de la Nación, no censuramos ministros, no aparecemos como el grupo obstruccionista, suicida, que somos en este momento porque no llegamos al 2021. Él tiene un mejor análisis político en eso. Acá perseguimos a los de Sodalicium, luchamos por los derechos humanos, nos peleamos con los evangélicos más radicales, peleamos por los derechos de los homosexuales, reconocemos la necesidad de un Senado, es decir, tenemos otra agenda. Pero la agenda de mi hermana es una agenda que nos lleva al despeñadero. Y tengo que convencerlos a ustedes por 2 razones. Primero, porque mi hermana no los va a llevar el 2021 como no llevó a Marta Chávez, o no llevó porque no les conviene. A ustedes no le convienen. Y 2, porque la agenda de mi hermana es de mala calidad. No es una agenda potente para el 2021. Y se la van a enrostrar durante toda la campaña, con lo cual no hay posibilidad de que siquiera pase la primera vuelta, aunque hoy tenga 30%. Eso es lo que yo haría. Pero yo no soy Kenji. Él está haciendo dibujitos en Twitter. Es más, el señor Salaverry es gracioso, ¿no? Como los advenedizos son los más fieles, ¿no? Los recién llegados, ¿no? Es como dicen la fe del converso. Entonces, los que salen a gritarlo a Kenji son Salaverry, que hace 5 minutos era prista, ¿no? A decirle, oye, si no te gusta, te vas, pues, ¿no? ¿Por qué, no? En fin. Bueno, eso es todo cuanto tengo que decirles de Kenji Fujimori. No va a hacer lo que he dicho que tiene que hacer, porque tendría que ser un verdadero guerrero para hacerlo. Él dice que lo es, no lo creo. Y 2, porque su objetivo número 1 de nuevo es sacar a su padre de la cárcel, no formar una bancada propia. Y lo que necesita es que el presidente de la República le dé, ¿no es cierto?, el indulto.
La única persona que le puede dar el indulto es el presidente de la República, al único que tiene que convencer, no la bancada. Ahora, si él quiere convencer al presidente de la República, estoy hablando en términos políticos, solo claro. políticos, es muy diferente ir solito a decir, por favor, ayúdeme con mi papá, e ir con 70 detrás y decirte, no te hacemos un problema más. Mi hermana no te va a ofrecer eso, ya sabes que durante año y medio no te lo ha ofrecido, pero yo te lo ofrezco. ¿Ah? Eso es una negociación política. Claro. Claro. Yo te lo ofrezco, pero tiene que tenerlos él. Y hasta ahora no ha hecho nada para tenerlos él, porque no tiene la consideración del grupo. ¿Qué podría pasar? Que el comando estratégico, ¿no es cierto?, sea sacado de escena, ¿no es cierto?, por alguna razón, y ahí entren otros. Y ahí regrese Aguinaga, Marta Chávez, en fin, el grupo de los originales, rodeen a Keiko, saquen a Ana Vega, saquen a Paul Figari, saquen a Klimper, regrese Yoshiyama, regresen otros del pasado y que controlen a Keiko. Ujú. Y que el discurso político varíe radicalmente. Entonces ahí sí Kenji tiene una oportunidad. Y eso es lo que está buscando. Lo veo así. Pero es un temón, ¿ah? Ujú. Este pleito entre hermanos tiene para más. Y está con nosotros el congresista Alberto Quintanilla, que me mira. Me gusta mucho la política. ¿Qué quiere que le diga? Y usted también. Y se ha quedado pensando en lo que estoy diciendo. Cuénteme qué está pensando. No, sí estoy pensando en eso y quería, digamos, agregarte dos elementos. Y yo creo que el análisis tuyo se está centrando básicamente en el argot militar entre los comandantes y coroneles. Yo creo que hay una cabeza más arriba, un cuerpo de generales. Y en la lógica policial, por ejemplo, cuando hablan para interrogar a un detenido, hay un policía malo y un policía bueno, ¿no es cierto? O sea, el malo Claro. lo amenaza y el bueno le dice, oye, ¿sabe qué? Ah. Yo te ayudo, pero colabora y di tal cosa. O lo que tú señalabas, la hermana mala y el hermano menor bueno, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay una lógica política en la cual se pretende copar el escenario con una opción que sería... Esa es una teoría. Un humorista Kenji, Keiko en este caso, y luego una alternativa, que sería Kenji, ¿no? De tal manera, ¿para qué necesitamos oposición si ya la tenemos adentro? ¿Para qué necesitamos renovación si podemos renovarlo desde adentro? Claro. Y la oportunidad de la presión para obtener, creo que es un objetivo común de ambos y de todo el fujimorismo, la libertad de Alberto Fujimori, tiene que ser está siendo ciertamente medido para ver, digamos, en qué momento se hace la presión final. Porque también la victimización les da réditos, ¿no es cierto? O sea, Ojo. tenemos preso al presidente Alberto Fujimori, que fue Claro. el factor... Mire, esa es una teoría que muchos de mis lectores tienen. Que esto es, como dicen los chicos, un Armani. O sea, que eso está todo armado, que en realidad no se han peleado, ni mucho menos, y que esto está armado para hacerle creer a la gente que hay dos corrientes, cuando no las hay. Yo podría compartir ese punto de vista, pero por la información que tengo, que creo que es buena, no hay tal Armani, ¿eh? O sea, esto es a muerte. Pero el problema Y además se origina en problemas muy anteriores, obviamente en una familia disfuncional, pero en problemas muy anteriores. Digamos, una mente brillante como la suya puede lucubrar una cosa así, pero ¿sabe qué pasa? Que estos no son brillantes. Entonces, Bueno. no es el fruto de una cosa muy estructurada. No, esto es un pleitazo. Mire, yo creo, digamos, que las estrategias de este tipo no son compartidas por todos los actores. Hay un núcleo que decide y ciertamente en la política peruana hemos tenido, digamos, mentes brillantes como Alan García Sí, o podría ser reconociendo... Alberto Fujimori podría diseñar esto. Y Montesinos también. Y Montesinos también, por supuesto. Pero parece más Montesinos, tiene un sello de montesinismo, ¿no? Pero para que eso suceda, ¿no es cierto? Los partícipes, ¿no es cierto?, de este pleito tendrían que asumir sus papeles de alguna forma. Y con el entusiasmo con que los asumen, me hace pensar que no están enterados de que les han asignado ese papel. No están enterados del papel y tampoco tienen la talla. O sea, por ejemplo, Keiko Fujimori, yo no le he escuchado dos propuestas coherentes sobre el país. Perdóneme, no puede enfrentar una conferencia de prensa. Kenji mucho menos, ¿no? O sea, no articula dos frases. No puede enfrentar una propuesta. entrevista. O sea, Keiko Fujimori no puede venir acá y sentarse en una entrevista conmigo. No puede, pobrecita, no puede.
Y como la Ese política es el problema. real, No es que no quiera, yo me imagino que algún día querrá o de repente no quiere, no lo sé. Pero esto va más allá, porque si usted se ha fijado, cada vez que quiere decir algo, le hacen un mensaje grabado donde ella ha ensayado lo que va a decir en un texto aprobado. O sea, es una fabricación completa, no es ella hablando. Cuando ha tenido que salir espontáneamente a hablar, la han entrenado, digamos, con mucha decisión para que no se salga de exactamente los límites del libreto. y por eso es tan acartonada, como dice usted, no tiene una capacidad de propuesta, de idea novedosa, de nada, ahí no hay nada. Bueno, y eso tiene que ver con otra situación ya en la política más concreta, o sea, el escándalo de Odebrecht está revelando de que varios candidatos han recibido dinero. Por supuesto. Y algunos han llegado a ser presidentes, ¿no? O sea... algunos, no varios. Varios, o sea, está Sea García, usted mismo Pedro Prakuczynski, Ollanta, Toledo, y la única de ese grupo presidenciable que no ha llegado es Keiko. Claro. Y yo creo que el principal temor que tiene el fujimorismo es de que no lleguen el 21 con Keiko. Entonces, porque, eso si siguen en este plano, van a por llegar. eso es que desesperadamente comienzan a patear el tablero, cuestionan la presencia de los 4 miembros del Tribunal Constitucional, del fiscal de la Nación. Olvida usted etcétera. que hay la investigación de Joaquín Ramírez, ¿no? Que ese es un problema ya no de fondos de campaña donde podemos discutir si hay delito o no, eso es un problema lavado y de narcotráfico, porque hay una imputación flotando en el aire de que Joaquín Ramírez es investigado por la DEA. Entonces, estas situaciones son las que generan estas reacciones, pero es una política completamente reactiva, ¿no? Es reactiva y lo que yo digo es un grupo de monos que tienen metralletas y comienzan a disparar sin más sentido. En el día a día y en el fondo se están petardeando a sí mismos, pero también, digamos, ese es un lado. En el otro lado ya tenemos pues las opciones alternativas que tampoco tenemos una alternativa viable y coherente, ¿no? O sea, ciertamente, digamos, yo autocríticamente he señalado que el principal problema que tenemos nosotros en la izquierda es no sabernos unir. Y eso es no saber entender que en política tenemos que llevar acuerdos y pactos que hagan viable lo que uno propone. O sea, pero acá viene un problema bien serio para el 2021. La gente va a estar harta de la corrupción, va a buscar candidatos nuevos, caras nuevas, no corruptas, pero también lo que pasa es que la población se tiende a polarizar y digamos, pueden pasar a segunda vuelta, guarda mis palabras, Gregorio Santos contra un pastor evangélico radical. Sí, yo creo que es una opción real, pero ahí también hay otro elemento, o sea, en la sociedad la izquierda, si bien tiene gruesos problemas de organizarse y plantear alternativas, hay un sentimiento de cambio en la población y que está dispuesta a votar. Siempre. Veamos las últimas elecciones en Chile. O sea, a mí me ha sorprendido, digamos, que en Chile la candidata saque 20%. Perdóneme, en las elecciones peruanas la gente siempre vota a izquierda. Voto siempre por el cambio. Cuando se vota por Humala, aun cuando pierde Antaben García, o sea, y cuando se vota por Humala la segunda vez, y cuando se vota por Verónica Mendoza, estamos hablando de votaciones por encima del 20%. O sea, no importa qué camiseta le pongas, o sea, a lo que voy es que hay un grupo nada despreciable de 1/3 del país probablemente que quiere un cambio en sus vidas desde la izquierda, sea en su imaginario lo que izquierda sea. Ahora, hay un grupo, aunque parezca raro lo que voy a decir, que considera que esa opción popular está en el fujimorismo. Ese es el problema. Esa es la gran disputa política que hay. Exacto. Pero, por ejemplo, mira, o el APRA también. 10 o 15 años hablar de la necesidad de una nueva constitución era algo que no entendían o no entendíamos en general, pero ahora es mucho más claro y se va perfilando el por qué tenemos que tener un nuevo orden constitucional diferente. O sea, no podemos seguir con un artículo 60, 68, 82 que restringen la participación del Estado y no planifican. Cada vez que la izquierda se mete en economía es el fin. Todo lo demás lo hacen bien. Derechos humanos, la libertad. No, pero discutamos sobre ese tema porque si pero no, economía si no es un desastre. No, vamos a hablar de economía, por supuesto. Vamos a hablar de las felices fiestas navideñas de los congresistas de la República. Con absoluto gusto. Pero luego de la pausa. Pero vamos a la pausa porque tengo un productor al borde de la muerte. Pausa y volvemos.
Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo, AM, FM y también online. Vicenzo Darrigo dice, pregunten al vocero de Nuevo Perú, ¿qué le parece que el señor Arana, por mantener su cuota en el Congreso, se ha aliado al fujimorismo? ¿En qué momento dirán que lo de Venezuela es dictadura y dejen ese argumento de la autonomía de los países? Bueno, Nuestro público habla abiertamente. habla acá. Bueno, yo soy uno de las personas, y antes de ser vocero, que siempre ha criticado a Maduro. O sea, lo he hecho en reiteradas oportunidades, al extremo que Aldo Mariátegui lo reconoció. Entonces ahí uno puede decir, digamos, cuando el enemigo o el adversario político habla bien de ti, que se debe revisar tu conducta, pero en fin, Así yo es. sí Yo estaría preocupada si yo fuera no usted. tengo ningún problema en decir de que lo que está viendo en Venezuela es una dictadura que debe rectificar. Ahora, y además Arana- tiene que aceptar de que políticamente ya es hecho inviable su propuesta, y en ese momento hay que retroceder. Ahora, Arana lo vemos muy cercano al fujimorismo. Bueno, yo creo que habrá que preguntarle a Arana las explicaciones del caso, pero en mi opinión esa cercanía al fujimorismo lo lleva por una pérdida de la objetividad. O sea, él cree, digamos, que nosotros como Nuevo Perú éramos su principal obstáculo desde antes de haber rompido. O sea, el principal enemigo es tu colega de bancada. Ese es un absoluto error que comete el Frente Amplio, comete Arana en particular, y espero que en su momento se dé cuenta de que tenemos muchas cosas en común y que podríamos hacer una mejor labor si coordináramos y nos respetáramos mejor. Bueno, todo sí, ¿no? Pero en general yo les recomendaría no Massa. O sea, no como dueño de la pelota, porque el señor cree que es dueño de la pelota. No, y que- no necesitamos su pelota, creo, digamos, que él ya se la ha guardado lo suficiente, No le va por vamos ahí a dar nuestra más bola. preocupación, pero, digamos, tener algunas propuestas más en conjunto, Bueno, ¿no? quería hablarle de un tema que es mucho más profundo que el simple hecho de la campaña navideña, que siempre tenemos la canasta, la cartera, en fin, las cosas que se regalan a los congresistas. Y es un tema que tiene que ver con la naturaleza jurídica del trabajo parlamentario. Es decir, el parlamentario no es un trabajador. No estoy diciendo nada despectivo, no se asusten, déjenme explicar no quiero decir que no trabajen, ¿ya? Quiero decir que para que haya un contrato de trabajo en el derecho laboral peruano, tienen que haber 3 elementos sustanciales. Uno es el trabajo, ya, ok, discutible, pero digamos que trabajan. El segundo es la remuneración, que en este caso existe. Y el tercero es la subordinación a un jefe. Y el tema es que el parlamentario, por mandato de la Constitución, no está subordinado a nadie. Por lo tanto, no hay contrato de trabajo. Y el régimen laboral de la actividad privada que se aplica a los congresistas de la República no tendría por qué aplicarse. O sea, ahí hay un tema mucho más profundo que discutir. Mire, yo creo, digamos, que el tema no solo es que reciban una canasta de 1.500 soles o no. Hay varios problemas ahí. El primer problema es el régimen laboral de toda la administración pública. Tú no vas a ver, supuesto. digamos, que hay trabajadores que están en el FENTASE, que en el sector Ganan- de educación auxiliares, que ganan menos del sueldo mínimo. No, y no solamente eso, sino que este aguinaldo navideño para ellos es de 300 soles. Así es. O Entonces, sea, hay para una- que la hay una gente entienda, y lo sabe muy bien el magisterio, todos los que trabajan en el sector público, los que tienen régimen laboral privado reciben una remuneración íntegra, la que tengan íntegra, en julio y en diciembre. Sin embargo, al resto del sector público que trabaja en el régimen laboral público se les da un aguinaldo de 300 soles fijado por el decreto supremo del MEF. Puede ser 200 soles, 300 soles, 400 soles, según disponibilidad de la caja. Probablemente este año sea 300 soles. Entonces, si yo soy un trabajador del Estado peruano, donde si tengo un jefe, tengo mi remuneración, estoy nombrado incluso, imagínese usted, y no gano mal, gano, no sé, pues 3.000 soles dentro de mi escalafón, pero a mí no me tocan 14 sueldos, pues. Pero a mí me tocan en tu misma 12. lógica, digamos, eso llevaría a pensar de que los de congresistas no son trabajadores y no deberían ser remuneración. Eso nos Exacto. lleva a un plano de desventaja. No. Cuando se ha intentado plantear No, le de que presento la la alternativa. remuneración sea mínima vital, como fue en el golpe del 92, fue viable. No. Yo le Porque doy- hace muy vulnerables a quienes van a tomar decisiones políticas. tengo una en el mejor país. decisión, que ustedes tengan el mismo régimen que todas las autoridades elegidas en el Perú. Es decir, los regidores, los alcaldes provinciales y distritales y los gobernadores reciben dieta por sesión. Nosotros hemos planteado al respecto, digamos, ese- tener ahí está, listo. un régimen. Ya llamaron,
dígale a Galarreta que sí. Ahora, sí, hermano, sí, ya. Entonces, sí, estamos arreglando el problema acá ya. Pero de verdad, ¿por qué? Porque entonces así ya no hay, fíjense ustedes, hay 4 meses sin trabajar. O sea, en teoría, ¿no? Del 15 de diciembre al 15 de marzo son 3 meses de receso. Gracias a Dios bendito. Y en realidad, de junio a julio, o sea, terminado junio, o sea, todo el mes, casi todo el mes de julio, no hay sesión. Salvo ir a escuchar el 28 de julio al presidente y elegir el nuevo presidente directiva, pero digamos, son 4 meses de vacaciones. Pero digamos, tu apreciación sobre la política es realmente equivocada. Porque, mira, hay una comisión permanente. Yo digo una cosa, nieta, comisión permanente, comisiones que siguen funcionando. Sí, es lógico. El tema es, ¿los políticos son necesarios en la sociedad? Absolutamente. Absolutamente necesarios, como son los periodistas, como son los albañiles, como son los músicos. Pero así los homologamos con el régimen de toda autoridad electa. Entonces vayamos a una homologación de todos los empleados públicos, por incluidos eso, los electos. Porque hay una serie de regímenes desiguales. Es que es muy diferente ser un trabajador del Congreso, muy diferente, a ser un congresista elegido por el pueblo. Reitero, usted no tiene subordinación. Un alcalde no tiene subordinación. Un regidor no tiene un jefe. Mira, ese es un tema, en mi opinión, que podemos discutirlo, pero me parece, digamos, que estamos desviando a un... Entonces, vamos a la canasta. Y ahora vamos a la canasta. Los consejeros regionales y los miembros de los consejos municipales no tienen dedicación exclusiva. Nosotros tenemos prohibición, igual que los ministros, de hacer actividad. Durante las horas de trabajo. Y que no haya conflicto de interés, obviamente, igual que los regidores, igual que la alcaldesa. Mire lo que ha pasado con Susana Villarán, no puede haber conflicto de interés porque si no te cometes un delito. Entonces, el tema acá es, ¿a dónde lo quiero llevar? A que si hay la percepción del público, nadie en el Perú se queja por las dietas de los regidores, ni tampoco por las dietas de los gobernadores regionales. De lo que se quejan es de los sueldos de los congresistas. ¿Por qué? Porque el Congreso, por sí, además con la capacidad de legislar que tiene, y legislarse a sí mismo, va creando obligaciones para el sector privado que luego se aplica a sí mismo, en su beneficio, pero no para el resto del Estado. Primer problema de equidad bien grave, ¿no? O sea, yo me homologo con el régimen privado, al cual le voy cargando cada año más obligaciones, a lo largo de 40 años cada vez más obligaciones, y me homologo con el régimen laboral privado. Perfecto. Y luego, además, encima de recibir por trabajar 8 meses, 14 sueldos, tengo, además, mi canastita navideña. Ya, eso ya es, pues, ¿cómo le explico? La cereza del queque. Mire, yo podría recurrir al argumento fácil de decir que los de Nuevo Perú no recibimos yo lo sé. pasada y que ahora me parece muy bien. Pero destino. Institucionalmente. Pero yo creo, digamos, que hay que entender de que también tenemos que defender una institucionalidad para propiciar realmente un equilibrio de poderes. Tú no puedes tener una autoridad que no tenga resuelto mínimamente el problema económico, porque vas a hacerlo vulnerable a que sea presionable y se venda. Completamente de acuerdo. Entonces le ofrecen un pasaje a provincias y ya se cambia su voto. Eso no puede ser. Yo lo sé, y necesitaríamos personas que no sean corruptas. Estamos de acuerdo y lamentablemente las tenemos, entonces tenemos que pagarle bien para que no sean más corruptas. No, eso es parte, porque el problema de la corrupción en el Perú, y voy a discrepar contigo, me imagino con toda seguridad, es el régimen de contratación del Estado con el sector privado. Un régimen, en el artículo 60 que tú anunciaste de que vamos a perder ahí los de la izquierda, en el cual no se permite al Estado. Nosotros planteamos que el Estado intervenga en actividades económicas en igualdad de condiciones. Segundo lugar, nunca, que jamás. no haya contratos ley innegociables, que no se pueden modificar. Todo innegociable en este mundo. Y en tercer lugar, que haya una función planificadora del Estado y que haya una función controlora. Mire, que eso es lo que está permitiendo esta contratación. En la actividad empresarial del Estado. Totalmente, yo Por creo. eso, ese es su moto. Y también creamos en la actividad del sector privado. No lo sé, pero creen más que el Estado es eficiente y que el Estado es un buen repartidor. Yo no he planteado que sea eficiente. Todo el problema de la política son dos cosas. Mire, es la corrupción y es el abuso del poder, desde que aparece en la República. ¿Dónde aparece la corrupción en Brasil? Tomamos el caso de Brasil. La más grande corrupción, ¿dónde aparece? En la contratación de Petrobras y Electrobras, empresa pública, que a su vez financian a los partidos políticos con las coimas que obtienen de las empresas constructoras brasileñas. Si leemos a Quirós, está clarísimo. Absolutamente seguro que tú lo hemos leído, Claro, pero es una cuestión aquí de todo que viene de la República y antes institucionalmente, la empresa pública, un aprista me dijo,
¿Cómo ganamos en el año 90? Fucha, sacaron 20% para Lucho Alba, eso es casi un milagro, ¿no es cierto? Quedó tercero, y era el peor gobierno de la historia del Perú, y en eso sí coincidimos varios, ¿ah? Muy bien. ¿Cómo ganaron 20% de la votación después de ese desastre de gobierno? ¿Sabes por qué ganaron 20%? Tenían el aparato estatal a su disposición. Por eso tenían 300 empresas públicas. 300. Entonces es un bocadito, porque lo que haces es movilizar el aparato de la actividad empresarial del Estado para la política. Por eso vayamos a Entonces, un diseño. De ninguna manera. Atroz. Jamás. Satanás. Sácame eso. Y encima pierden plata. Yo me temo un congreso en el que estés tú y un par de compañeras que tengan, digamos, tanta locuacidad y no nos dejen hablar. Te pido un par de minutos por lo menos para expresar Ni una mis menos, posiciones. ni una menos. Yo sí creo, digamos, que el problema es un diseño. O sea, lo que hemos retrocedido, la institucionalidad del Estado es una institución que se va construyendo en el tiempo. Y quien ha hecho retroceder esa construcción institucional es el autogolpe del 5 de abril del 92 para no remontarnos a eventos más anteriores. Así. Entonces, tenemos que restablecer varias cosas. La función planificadora del Estado. O sea, no podemos Pero seguir en la ese plan. reconstrucción del norte, pero ese plan es simplemente opinante, es Está bien. consultivo, no tiene ningún efecto vinculante, no plantea una estatización absoluta, pero por lo menos una planificación en la cual diga el Estado, yo me interesa hacer estas obras, no sea el sector privado que tome la iniciativa y decida. Sí, planes. En segundo lugar, recuperar la función contralora, o sea, supervisión. ¿Qué dice la Contraloría? Que en el periodo anterior solo han podido fiscalizar a 37 municipalidades del país, de más de 2.000 que tenemos entre provinciales y distritales. Y las 37 fueron escogidas simplemente las más fáciles o las que eran más importantes. O las que eran más corruptas. Bueno, entonces yo creo, digamos, que hay que cambiar esa lógica. Tenemos que fortalecer la función planificadora del Estado, tenemos que fortalecer la función controladora del Estado y hacer un diseño que realmente funcione el equilibrio de poderes y la mutua fiscalización. Claro, pero no Cuando rompemos el equilibrio y evitamos la fiscalización, esa puerta se entra a la corrupción. Pero ahí ¿no le parece pues que enrostrarle a todo el sector público en la cara, así, ¿no? Tú tienes 300 soles y yo, aparte de mi gratificación, que es completa, por mi sueldo completo, además me llevo mi tarjetita de 1.500 soles. Es que es horrible. ¿No se dan cuenta, Bueno, Porque, nosotros hemos planteado la renuncia, hemos planteado que se tiene otro, pero vayamos al fondo del problema, discutamos el tema de fondo, cómo construimos institucionalidad. ¿Cómo se lo dice a un maestro que le dice, bueno, pues usted... Totalmente de acuerdo contigo. O sea, digamos, yo creo que todos deberíamos tener un mismo régimen laboral estatal y no 20.000 regímenes, o bueno, Claro, varios regímenes son tres que son uno grandes, más ¿no? discriminación que el otro. CAS son tres tribus, como digo yo. Es básicamente CAS, régimen laboral privado y régimen laboral público. CAS y régimen laboral público estás, mira, en lo peor, ¿ya? Y el régimen laboral privado es como si hubieras llegado al santo reino de Dios. Porque además, lo único que falta es que si no los reeligen, pidan indemnización por despido arbitrario. ¿No? Todavía no se les ha ocurrido, no les estoy dando ideas. No, me han despedido, señor, me han despedido arbitrariamente, el pueblo no me ha elegido. Compénsenme mis años de servicio. Sería el colmo, ¿ya? Porque sí tienen CTS, ¿ah? Claro, Discúlpame. sí tienen. Son Bueno, 15. en 1992 en autogolpe de Estado, los que fuimos defenestrados entonces no cobramos. No, obviamente. Después volvieron a cobrar por los 5 días entre el 1 y el 5 de abril. Que, Claro. Bueno, yo no lo hice, ¿no? Pero acuérdense que los que se fueron el 2001 les dio pataleta y querían indemnización por despido arbitrario. Hubo uno que tiró la taza contra el... No, eso fue un escándalo. Dijeron, no les va... Pero Querían vayamos, que les mira, paguen o sea, los 4 años que no iban a Pero mira, una trabajar. cosa, lo que tiene que entender es de que para que haya equilibrio de poderes tiene que tener más o menos situaciones similares y de equilibrio. Sí, ya sé, pero porque siempre... si tienes de subordinación vas a tener, digamos, Claro, y la estamos de sujeción acuerdo, un poder pero por el otro. porque ustedes no tienen subordinación ante ningún jefe, resulta que tienen el privilegio de tener mucho más que el resto de la administración pública. Estoy totalmente de acuerdo contigo No que puede eso no ser. puede ser. O sea, yo planteo no- de que si yo todos no- reciben 300 soles sea para todos. Exacto. Regidores, consejeros, alcaldes, gobernadores, Lo que presidente de la corresponda. República, todo. Lo que corresponda. Porque tenemos que ir a un régimen más solidario, más uniforme. Lo que más Mire, a la lesiona gente ya no le la molesta. dignidad es la desigualdad y O sea, que incluso la pobreza. Exactamente, como le digo, ya no es pues que ya tienen gratificación, pues ya tienen gratificación completa, pues ya qué vamos a hacer. Ya, pero la enrostradita en tu cara, ¿no? 1.500 soles mi tarjetita, tú no tienes, yo tengo. Y son 6 millones de soles la payasada, no es Bueno, pero ahí tenemos que ver, digamos, que ese es un acuerdo entre el sindicato de trabajadores
Porque los congresistas son 130, o sea, tampoco vayamos Yo a sé, pero decir son cifras que escondan pero, señor la Quintanilla, verdad. no puede ser Entonces, que necesiten 4.000 trabajadores, déjese de cosas. Mire, eso, yo tengo una posición. Eso es un disparate. Cuando nos dieron el golpe el 5 de abril 92, ¿Cuántos eran? había 820 trabajadores y éramos 240 Exacto, congresistas. eran Había 4 una por proporción 1. de 3 a 1. 3 a 1. Ahora ¿ya? están en 10 Ahora a 1. están 37 a 1. Exactamente. 4.200. Y somos 130. Es Esa alucinante. verdad, esa es alucinante. Eso es alucinante. ¿Por qué? Porque el congresista que llega, discúlpeme, tiene pues, con todo respeto, quinto de media, que no está mal, pero hay que ponerle 6 asesores para que le redacten hasta lo que va a decir en el pleno. Mira, antes, yo me acuerdo en el 85-90, la política se hacía casi Uno. con punche, con inspiración, con principios. Sin Entonces, computadora, pero ahora, claro. digamos, no quiero yo criticar, porque tampoco es un derecho, digamos, si quieren hacerlo, la mayoría de intervenciones son leídas. Leídas, es espantoso, y leídas y preparadas por un asesor. Entonces tú te das cuenta que el pobre que balbucea, por eso nos quedamos secos en los debates, discúlpeme, si usted tiene problemas de sueño, grabe uno y páseselo para que lo escuche, balbucean porque ni siquiera lo han practicado. Ahora, no pueden pararse delante de un micrófono y hablar. El debate que tenemos que tomar en el país es cuál es la naturaleza del equilibrio de poderes y por qué se establece eso. Porque yo sostengo, y bueno, yo no solo sostienen, digamos, varios teóricos, también yo soy un neófito en esas cosas, pero las asimilo. Los grandes males del poder son el abuso y la corrupción. Y todo el diseño constitucional del equilibrio de poderes, de elecciones, de prohibición, restricciones, es para evitar esos dos grandes males. Lógico. Y la construcción es ladrillo sobre ladrillo. Lo que pasa que en 92 patearon todo eso y regresionaron. Y eso es lo que tenemos ahora. Ahora, sí Si tenemos no un tema. cambiamos la constitución del 93, no vamos a avanzar. Yo no creo necesario, le digo, no lo creo necesario, Pero salvo por lo que menos en algunos los puntos aspectos. cruciales. Pero por ejemplo, Planificación. el régimen económico no me lo toca. Todo lo demás me lo puede cambiar. Bueno, yo sí creo que hay que tocar el régimen económico. Pero no, ahí porque tenemos gracias a ideas distintas. gracias a ese capítulo, dígame que no, en 25 años, 50% de la gente salió de la pobreza. Vamos por partes. De entre el 2000 y el 2015, Sí. el 25% del mundo ha retrocedido en pobreza. No, pero digamos. En el mundo. Ok, Y en el pero país acá. hay un porcentaje mayor. Es un espejo del mundo, acá no hicimos pero nada. tenemos un modelo económico que sigue apostando solo a las Mire, exportaciones. escuche, Todas las medidas puede económicas ser, con las cuales puede puede o no ser, estar de acuerdo puede usted ser. de este gobierno apuntan a solo favorecer la inversión. Tienen que favorecer la inversión. Pero tienen que también... Si además no de hay la inversión, no hay crecimiento. Tienen Si no hay que construir crecimiento, mercado interno. Escúcheme, si no hay inversión, es como así como condición necesaria más no suficiente. Ya, ¿ok? pero condición necesaria para hacer Tiene adelante que- también es mercado interno, Yo porque sé. si no vas a seguir apostando Es que no va a haber exportar mercado. el oro y el cobre. No Dos va a cosas. haber El oro y el mercado. cobre se va a acabar. No se acaba, Se tranquilo. va a acabar el oro y el Tranquilo. cobre. Todos los yacimientos de minerales se acaban. No, escúchame. Vayamos a Huancavelica. No es pobre después de haber Tranquilo. sido el En el principal Perú, departamento. en el Perú Cerro de Pasco. no se ha explotado ni siquiera como, le digo, como exploración, ni el 5% del potencial que tiene. Ni el 5%. Usted ve el tamaño de los Andes y se dará cuenta que tenemos como para, no sé, 2000 años de mineral. Así que usted tranquilo. Y para ese entonces habrán inventado algo mejor. No, vamos, porque también hay otro problema. La velocidad de que ahora se explotan los minerales es de tal magnitud que ahora se contamina gravemente el medio ambiente. Y No. tenemos que ir a un modelo que respete el medio ambiente. No, porque la tecnología de punta que hay hoy en el Perú y hay tecnología de punta espectacular. Pero no quieren ponerla por... No, les- sí, les- usted del costo. Cusco, usted del Yo soy de Cusco. Puno. Puno. Vaya a las Bambas, pide que lo inviten. Eso es increíble. Se queda con la boca abierta, no puede creerlo. Que a 4.000 metros de altura se maneje esa tecnología de punta y que no haya nada de vertimientos. Es impresionante. Se está haciendo en el Perú a un costo espectacular, han gastado 11.000 millones de dólares, mire, pero vayamos por partes, pero por ejemplo, mira, a ver, vaya a en verlo. Tacna y Moquegua. La utilización del agua dulce, no digo potable, sino el agua dulce, es una disputa entre la minería, la agricultura y la ganadería. Siempre, la minería siempre ha es así. logrado secar el Valle del Cinto, en Tacna. O sea, antes había un valle, ahora ya no hay. ¿Ya? Y se están secando varios. Bueno, la minería discusión, ilegal ha digamos, destruido en Madre de Turquía Dios. también. Entonces ahora Claro, lo que tiene lógico. que hacer es agarrar,
y sacar agua del mar, desalinizarla Pero- y llevarla y hacerla. Cuesta más, pero es viable, es posible. viable, por supuesto, hay que hacerlo. Y en Madrid yo estoy de acuerdo, hay que combatir la minería ilegal. Es espantoso. Es espantoso, Eso es es terrible. espantoso. O sea, digamos, si uno Mire, dice, lo digamos, que va a ver el Papa es yo espantoso. simpaticé por la construcción de la interoceánica, pero esta interoceánica que está sirviendo para destruir la Amazonía es lo que no queremos nadie. Pero la gente en Puerto Maldonado apoya la interoceánica. Con todo derecho y te dicen nosotros también somos No, yo peruanos. te apoyo también en la interoceánica, pero esa interoceánica para eso y que no haya mecanismos de combate a la minería ilegal es lo que no queremos. Nos tenemos que despedir. No vamos. Hemos llegado a conclusiones muy claras, ¿ah? Hemos estado de acuerdo en muchas cosas, menos en el artículo 60. No me lo toque, después me congelan los alquileres y todas las tonterías que hacían antes. No me lo toque. Vámonos a despedir, pero mañana volvemos, de Así todas es, maneras. hay Mañana es que- viernes, ¿ah? Así es, hay que ofrecer unas disculpas a las emisoras. Hemos Ay, qué saltado vergüenza. una pausa. Qué vergüenza. Pero el tema ha estado súper interesante. Muchísimas gracias al congresista Eso es lo que me Alberto pasa Quintanilla. con los Gracias a invito ustedes. congresistas de izquierda, pero nos saltamos las pausas. Ya, no respetan el orden de las cosas. No. pero también hay que tener equidad en la participación. Son o sea. revolucionarios. Sí, Pero no, muchísimas gracias y gracias al congresista y Gracias, gracias a todos nuestros colegas de la red Sodomco que nos deben estar matando todo el Perú. Ahora pongan los comerciales ahora. Nos Vamos. vamos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. O sea, sus cadenas de producción de eslabonamientos en el Perú son muy grandes. Salvar las empresas de construcción en el Perú me parece una buena idea. No creo que condenarlas sea una idea ¿Salvarla sana. de qué? ¿De la responsabilidad? No, que paguen todos Claro, los daños y eso se va a perjuicios, dar por de todas maneras. supuesto. Correcto. No, salvarlas de que ya no vuelvan a operar. Ajá, Porque bueno, hay personas en el Congreso que creen que hay que cerrarlas exactamente. y crear nuevas empresas de construcción. Pero, discúlpenme, no solucionas nada. Mejor es tener estas bajo la lupa, limpias y confesando. Es el mismo dilema que con Barata. Con los responsables donde tienen que estar, según lo que ordene el juez, y con los pagos de la reparación civil hecha. Ahora, ¿qué pasaría si algunas de las personas imputadas por ahora, solamente imputadas por ahora por la Fiscalía, en esta etapa preparatoria todavía, en cualquier momento del proceso deciden colaborar y contarlo todo? Pues sería en realidad un gran ahorro de tiempo para el país. Y deberían someterlo a alguna consideración. Tal vez una coral, como hicieron en Odebrecht, ¿no? Varios van, se sientan y dicen al fiscal, bueno, le vamos a contar qué fue lo que pasó. ¿Y quiénes somos los 4 o 5, o los 2 o 3, o el 1, o el que fuera, que hicimos la negociación con Barata? ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades? Eso les rebajaría la pena por debajo del mínimo legal, incluso podrían no tener pena, no digo que lo no, y sí, efectivamente, ser susceptibles del pago de una reparación civil. Entonces yo me imagino que hoy los abogados penalistas que están trabajando estos casos deben estar en ese dilema. Porque si ya está más o menos probado con documentos que lo que dice Barata no está desencaminado, y Marcelo Odebrecht lo reitera en esta última declaración, no olvidarlo, ellos sabían, ellos participaron, es más, se queja de la justicia peruana y dice, a nosotros nos persiguen, a ellos no les hacen nada, y encima no quieren que colaboremos. Por eso él casi no va a la audiencia con los fiscales peruanos para hablar del caso del financiamiento de partidos políticos. Entonces, he ahí la gran discusión. Hay una cosa más que me comentaban ayer que es importante decir. Cuando las obras eran chiquitas y el país era pobre, los contratistas no se metían en política. Son estas grandes empresas brasileras las que deciden mezclar las dos cosas. Es decir, yo te hago la obra, pero yo te financio tu campaña. ¿Ok? Esa es la enorme distorsión que importan de Brasil, porque ese es el esquema brasilero. Y durante décadas ha sido el esquema brasilero, por lo que se ha sabido luego de la investigación. Eso es lo que tiene que acabar. Y para acabar, también se necesita legislación en el Congreso que prohíba el financiamiento. Porque es ilegal. Exactamente, Claro, pues, sí. esa es la Así madre del cordero. Entonces, no son varias puntas, como Bueno, decimos pero en el mundo Congreso de no hay- Lampa se dice, acá hay varias puntas. En el Congreso no se ve ninguna disposición, por lo menos en su gran mayoría, de querer que esto se convierta en ilegal.
Claro. No la hay. No la hay. No la hay, y viene una campaña municipal y regional Ajá. llena de caudillos y con posible dinero ilícito o procedente de actividades ilícitas, porque en el Perú no está sancionado el financiamiento de campaña. No lo está. Y yo siempre lo digo, ¿por qué no lo está? Porque al Congreso no le da la gana. Nada más que por eso. Pausa, regresamos. Ya llega para hablar con nosotros de las alegres navidades del Parlamento peruano un congresista ilustre. Estará con nosotros Alberto Quintanilla, vocero Nuevo Perú. Las alegres navidades de nuestros padres de la patria. ¿Quién no quisiera pasar Nochebuena con ellos? ¿Ah? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en el aire, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Rosa María, antes de entrar con nuestro invitado, el congresista Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú, hay que hablar de alguien. Sí, nuestro amigo Kenji. Bueno, antes de seguir, José Alejandro Godoy nos dice, el otro incentivo para las constructoras es el obrismo que caracteriza a la política peruana. Es verdad, ahí hay algo que va más allá de lo legal, tiene que ver con una cultura política. ¿Qué ofrece el candidato? Obras. Y le dicen al congresista, yo tantas veces he entrevistado candidatos al Congreso, señor, usted no puede ofrecer pues un puente, no le corresponde, la Constitución se lo prohíbe, no tiene iniciativa de gasto. Y me dicen fuera del aire, ¿y qué cosa les digo? Dígales que va a hacer buenas leyes, que eso es lo que le toca hacer, que va a fiscalizar al poder político. Pero la gente quiere obras. Pero explíqueles cuál es su rol, docencia política, el pueblo quiere que se le enseñe. Bueno, ni modo. Kenji, bueno, ¿qué les puedo decir? Segunda suspensión de 120 días. Sois como esos chicos de colegio, ¿no es cierto? Que se pasan castigados todo el año. Sí. O sea, el chico, la salida del colegio es a las 3, ¿no? Este chico lo recogen a las 5. Ya para él las salidas a las 5 porque todo el año va a estar castigado. Lo cual ya resulta, pues, en cierta forma un poco ridículo por parte de Fuerza Popular. Kenji es el candidato más votado de Fuerza Popular. Tiene un pleito abierto y claro, digamos, sobre ciertas posiciones políticas. Y eso hay que decirlo. ¿Qué posiciones políticas defiende hoy Kenji Fujimori? Primero, el indulto de su padre, ante todas las otras cuestiones que considera, ¿no es cierto?, de menor jerarquía que esa. O sea, su trabajo es sacar a su padre de la cárcel. Y eso puede ser visto desde el punto de vista filial con simpatía. Más no desde el punto de vista político, por cierto, yo no lo veo con simpatía porque no me parece justo, pero desde el punto de vista del cariño que este niño hoy hombre tiene por su padre, por supuesto se tiene que ver con simpatía. ¿Quién no ve con simpatía a un hijo que realmente lucha por su padre? Y por, contraste, lo que se ve es a una hija que no lucha por su padre, con lo cual Kenji le hace un daño político a Keiko, es clarísimo, porque ella no lucha por la libertad de su padre. Aún cuando haga un videíto firmando un habeas corpus, ¿no? Que sabe que los van a rechazar pues de plano, porque no tiene ningún valor. ¿Ok? Entonces, el daño político que Kenji le hace a Keiko es real. Y Keiko está harta, es también real. Si no, no lo suspendería pues cada vez 120 días. ¿Esta suspensión qué significa? Kenji, vete. Pues hace rato que le está diciendo vete o cállate. O calla la boca y vota. ¿Y por qué no se va? Porque Kenji considera que el partido es de Ajá. él. O sea, acá hablando de propiedades, ¿ya? Miren, el tema de los partidos políticos hoy es de una institucionalidad tan débil, ¿no?, que tienen propietario, pues. El propietario es el dueño de la franquicia. Es como le pasó a nuestros amigos de Nuevo Perú con Marco Arana, pues. Marco Arana era el propietario, se sentía propietario de Frente Amplio porque él había puesto la pelota, el piso y había contratado al árbitro, o sea, todo. Entonces, el partido es mío. Cuando juega fútbol la pichanga, ¿quién es el dueño de la pelota? ¿No? Entonces, si al dueño de la pelota lo llama su mamá, agarra la pelota, se va y te quedaste sin partido. Ya, bueno, igual es acá. Kenji se considera el dueño de la pelota. Pues si el que ha recogido la firma soy yo. Me he pasado por todo el Perú recogiendo firmas para este partido. He hecho campaña por todas partes. ¿Y por qué mi hermana va a ser más candidata que yo? Y más dueña de la pelota. Ahora, para toda la bancada fujimorista,
al toque la gente se alinea frente al poder rápidamente, ¿no? En todas las estructuras, ¿no? Esa es una cosa que tenemos bien Es histórico. adentro del ser humano, ¿no? La gente va y dice, ¿quién es el jefe? Al toque. O tú mismo, ya, acá el padre Javier Ronca, ya sabemos al padre. Pero el padre Javier tiene otro jefe, o sea, ya sabemos que el padre Salaverry es el jefe del padre Javier. Entonces mejor te portas bonito, ¿no es cierto? Entonces es como una estructura lógica. Entonces los 73 de la bancada fujimorista llegan y dicen, a ver, ¿quién corta el jamón acá? No, pues la que corta el jamón es Keiko, pues, ¿no? Y para ella es importante sancionar a su hermano para que todos sepan que ella corta el jamón. ¿Se dan cuenta? Porque si no lo sanciona, ella no corta el jamón, pues. Se pierde toda autoridad. Ese es el problema. Por eso es que Keiko no puede tampoco manejar una estrategia demasiado ella confrontacional con su hermano, sino que manda a este grupo de personas que le son absolutamente leales a hacer el trabajo sucio. Pero Kenji le saca pues estos dibujitos en el Twitter, ¿no? Para quien entiende algo de cómics, lo que le ha sacado es un dibujo donde él es el bueno, enfrentándose en una caricatura famosa a la hermana malvada. Y a la hermana malvada le pasan cosas horribles, ¿ya? Es Thor, el dios del trueno, ¿no? Que se enfrenta a su hermana malvada. Thor es un personaje de Marvel, de cómic, pero rescatado de la mitología escandinava, o sea, sí existe. Y en el dibujo se le ve a Thor, Kenji, con el parche del padre. Así es. De Odín. Y no exactamente, y no solamente eso, antes de que lo voten, saca un video pues que es igualito al del papá, disolver, lo que está diciendo es, yo soy mi papá. Así es. Yo soy mi papá, y soy el heredero de mi padre, soy el príncipe, como Thor, heredero del trono, y la usurpadora quiere sacarme del poder. Esos son todos sus mensajes subliminales. El problema es que Kenji no aterriza de lo subliminal a lo real. Y parece que viviera efectivamente en un mundo de ficción. A estas alturas, ya vamos a cumplir 1 año y medio de gobierno, debería haber socavado el poder de su hermana desde la bancada. Pero no les ofrece nada. Porque su hermana se encarga de que no tenga nada que ofrecer. ¿Ok? Si él les ofrece una alternativa distinta y ganadora de reelección, por ejemplo, podría hacer lo que siempre pensamos, un cisma dentro de la bancada. No puede hacerlo, porque él tiene que hacer política muy grande, que es decirle a todos, miren, mi hermana no los va a llevar el 2021. Yo los voy a llevar. Me comprometo a llevarlos en la lista de nuestro partido. Pero eso sí, me tienen que ayudar a dar un golpe de Estado, porque yo necesito recuperar. Yo no tengo problema con que mi hermana sea la candidata, pero yo necesito recuperar el control del partido. Y acá no nos bajamos al Tribunal Constitucional, no nos bajamos al fiscal de la Nación, no censuramos ministros, no aparecemos como el grupo obstruccionista, suicida, que somos en este momento porque no llegamos al 2021. Él tiene un mejor análisis político en eso. Acá perseguimos a los de Sodalicium, luchamos por los derechos humanos, nos peleamos con los evangélicos más radicales, peleamos por los derechos de los homosexuales, reconocemos la necesidad de un Senado, es decir, tenemos otra agenda. Pero la agenda de mi hermana es una agenda que nos lleva al despeñadero. Y tengo que convencerlos a ustedes por 2 razones. Primero, porque mi hermana no los va a llevar el 2021 como no llevó a Marta Chávez, o no llevó porque no les conviene. A ustedes no le convienen. Y 2, porque la agenda de mi hermana es de mala calidad. No es una agenda potente para el 2021. Y se la van a enrostrar durante toda la campaña, con lo cual no hay posibilidad de que siquiera pase la primera vuelta, aunque hoy tenga 30%. Eso es lo que yo haría. Pero yo no soy Kenji. Él está haciendo dibujitos en Twitter. Es más, el señor Salaverry es gracioso, ¿no? Como los advenedizos son los más fieles, ¿no? Los recién llegados, ¿no? Es como dicen la fe del converso. Entonces, los que salen a gritarlo a Kenji son Salaverry, que hace 5 minutos era prista, ¿no? A decirle, oye, si no te gusta, te vas, pues, ¿no? ¿Por qué, no? En fin. Bueno, eso es todo cuanto tengo que decirles de Kenji Fujimori. No va a hacer lo que he dicho que tiene que hacer, porque tendría que ser un verdadero guerrero para hacerlo. Él dice que lo es, no lo creo. Y 2, porque su objetivo número 1 no es sacar a su padre de la cárcel, no formar una bancada propia.
Y lo que necesita es que el presidente de la República le dé, ¿no es cierto?, el indulto. Es la única persona que le puede dar el indulto, es el presidente de la República. Al único que tiene que convencer, no la bancada. Ahora, si él quiere convencer al presidente de la República, estoy hablando en términos políticos, solo claro. políticos, es muy diferente ir solito a decir, por favor, ayúdeme con mi papá, e ir con 70 detrás y decirte, no te hacemos un problema más. Mi hermana no te va a ofrecer eso, ya sabes que durante año y medio no te lo ha ofrecido, pero yo te lo ofrezco. ¿Ah? Eso es una negociación política. Claro. Claro. Yo te lo ofrezco, pero tiene que tenerlos él. Y hasta ahora no ha hecho nada para tenerlos él, porque no tiene la consideración del grupo. ¿Qué podría pasar? Que el comando estratégico, ¿no es cierto?, sea sacado de escena, ¿no es cierto?, por alguna razón, y ahí entren otros. Y ahí regrese Aguinaga, Marta Chávez, en fin, el grupo de los originales, rodeen a Keiko, saquen a Ana Vega, saquen a Paul Figari, saquen a Klimper, regrese Yoshiyama, regresen otros del pasado y que controlen a Keiko. Ujú. Y que el discurso político varíe radicalmente. Entonces ahí sí Kenji tiene una oportunidad. Y eso es lo que está buscando. Lo veo así. Pero es un temón, ¿ah? Ujú. Este pleito entre hermanos tiene para más. Y está con nosotros el congresista Alberto Quintanilla, que me mira. Me gusta mucho la política. ¿Qué quiere que le diga? Y usted también. Y se ha quedado pensando en lo que estoy diciendo. Cuénteme qué está pensando. No, sí estoy pensando en eso y quería, digamos, agregarte dos elementos. Yo creo que el análisis tuyo se está centrando básicamente en el argot militar entre los comandantes y coroneles. Yo creo que hay una cabeza más arriba, un cuerpo de generales. Y en la lógica policial, por ejemplo, cuando hablan para interrogar a un detenido, hay un policía malo y un policía bueno, ¿no es cierto? O sea, el malo Claro. lo amenaza y el bueno le dice, oye, ¿sabe qué? Ah. Yo te ayudo, pero colabora y di tal cosa. O lo que tú señalabas, la hermana mala y el hermano menor bueno, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay una lógica política en la cual se pretende copar el escenario con una opción que sería... Esa es una teoría. Un humorista Kenji, Keiko en este caso, y luego una alternativa, que sería Kenji, ¿no? De tal manera, ¿para qué necesitamos oposición si ya la tenemos adentro? ¿Para qué necesitamos renovación si podemos renovarlo desde adentro? Claro. Y la oportunidad de la presión para obtener, creo que es un objetivo común de ambos y de todo el fujimorismo, la libertad de Alberto Fujimori, tiene que ser está siendo ciertamente medido para ver, digamos, en qué momento se hace la presión final. Porque también la victimización les da réditos, ¿no es cierto? O sea, tenemos preso al presidente Alberto Fujimori, que fue el factor de Mire, esa es una teoría que muchos de mis lectores tienen. Que esto es, como dicen los chicos, un Armani. O sea, que eso está todo armado, que en realidad no se han peleado, ni mucho menos, y que esto está armado para hacerle creer a la gente que hay dos corrientes, cuando no las hay. Yo podría compartir ese punto de vista, pero por la información que tengo, que creo que es buena, no hay tal Armani, ¿eh? O sea, esto es a muerte. Pero el problema Y además se origina en problemas muy anteriores, obviamente en una familia disfuncional, pero en problemas muy anteriores. Digamos, una mente brillante como la suya puede lucubrar una cosa así, pero ¿sabe qué pasa? Que estos no son brillantes. Entonces, Bueno. no es el fruto de una cosa muy estructurada. No, esto es un pleitazo. Mire, yo creo, digamos, que las estrategias de este tipo no son compartidas por todos los actores. Hay un núcleo que decide y ciertamente en la política peruana hemos tenido, digamos, mentes brillantes como Alan García Sí, o podría ser reconociendo... Alberto Fujimori podría diseñar esto. ¿Y Montesinos también? Y Montesinos también, por supuesto. Pero parece más Montesinos, tiene un sello de montesinismo, ¿no? Pero para que eso suceda, ¿no es cierto?, los partícipes, ¿no es cierto?, de este pleito tendrían que asumir sus papeles de alguna forma. Y con el entusiasmo con que los asumen, me hace pensar que no están enterados de que les han asignado ese papel. No están enterados del papel y tampoco tienen la talla. O sea, por ejemplo, Keiko Fujimori, yo no le he escuchado dos propuestas coherentes sobre el país. Perdóneme, no puede enfrentar una conferencia de prensa. Kenji mucho menos, ¿no? O sea, no articula dos frases. No puede enfrentar una propuesta. entrevista.
O sea, Keiko Fujimori no puede venirse no puede venir acá y sentarse en una entrevista conmigo. No puede, pobrecita, no puede. Y como la política es real... No es que no quiera, yo me imagino que algún día querrá o de repente no quiere, no lo sé. Pero esto va más allá, porque si usted se ha fijado, cada vez que quiere decir algo, le hacen un mensaje grabado donde ella ha ensayado lo que va a decir en un texto aprobado. O sea, es una fabricación completa, no es ella hablando. Cuando ha tenido que salir espontáneamente a hablar, la han entrenado, digamos, con mucha decisión para que no se salga de exactamente los límites del libreto. Y por eso es tan acartonada, como dice usted, no tiene una capacidad de propuesta, de idea novedosa, de nada, ahí no hay nada. Bueno, y eso tiene que ver con otra situación ya en la política más concreta, o sea, el escándalo de Odebrecht está revelando de que varios candidatos han recibido dinero. Por supuesto. Y algunos han llegado a ser presidentes, ¿no? O sea... algunos, no varios. Varios, o sea, está Alan García, mismo Pedro Prakuczynski, Ollanta, Toledo, probablemente. Y la única de ese grupo presidenciable que no ha llegado es Keiko. Claro. Y yo creo que el principal temor que tiene el fujimorismo es de que no lleguen el 21 con Keiko. Entonces, eso lo si siguen en este plano, van a por eso es que desesperadamente comienzan a patear el tablero, cuestionan la presencia de los 4 miembros del Tribunal Constitucional, del fiscal de la Nación, olvida usted etcétera. Que hay la investigación de Joaquín Ramírez, ¿no? Que ese es un problema, ya no de fondos de campaña, donde podemos discutir si hay delito o no, eso es un problema lavado, y de narcotráfico, porque hay una imputación flotando en el aire de que Joaquín Ramírez es investigado por la DEA. Entonces, estas situaciones son las que generan estas reacciones, pero es una política completamente reactiva, ¿no? Es reactiva y lo que yo digo es un grupo de monos que tienen metralletas y comienzan a disparar sin más sentido. En el día a día y en el fondo se están petardeando a sí mismos, pero también, digamos, ese es un lado. En el otro lado ya tenemos pues las opciones alternativas, que tampoco tenemos una alternativa viable y coherente, ¿no? O sea, ciertamente, digamos, yo autocríticamente he señalado que el principal problema que tenemos nosotros en la izquierda es no sabernos unir. Y eso es no saber entender que en política tenemos que llevar acuerdos y pactos que hagan viable lo que uno propone. O sea, pero acá viene un problema bien serio para el 2021. La gente va a estar harta de la corrupción, va a buscar candidatos nuevos, caras nuevas, no corruptas, pero también lo que pasa es que la población se tiende a polarizar y, digamos, pueden pasar a segunda vuelta, guarda mis palabras, Gregorio Santos contra un pastor evangélico radical. Sí, yo creo que es una opción real, ¿Y pero ahí también hay otro elemento, o sea, en la sociedad la izquierda, si bien tiene gruesos problemas de organizarse y plantear alternativas, hay un sentimiento de cambio en la población y que está dispuesta a votar. Siempre. Veamos las últimas elecciones en Chile. O sea, a mí me ha sorprendido, digamos, que en Chile la candidata saque 20%. Perdóneme, en las elecciones peruanas, la gente siempre vota a izquierda. Voto siempre por el cambio. Cuando se vota por Humala, aun cuando pierde Antaben García, o sea, y cuando se vota por Humala la segunda vez, y cuando se vota por Verónica Mendoza, estamos hablando de votaciones por encima del 20%. O sea, no importa qué camiseta le pongas, o sea, a lo que voy es que hay un grupo nada despreciable, de 1/3 del país probablemente, que quiere un cambio en sus vidas desde la izquierda, sea en su imaginario lo que izquierda sea. Ahora, hay un grupo, aunque parezca raro lo que voy a decir, que considera que esa opción popular está en el fujimorismo. Ese es el problema. Esa es la gran disputa política que hay. Exacto. Pero, por ejemplo, mira, o el APRA también. 10 o 15 años hablar de la necesidad de una nueva constitución era algo que no entendían o no entendíamos en general, pero ahora es mucho más claro y se va perfilando el por qué tenemos que tener un nuevo orden constitucional diferente. O sea, no podemos seguir con un artículo 60, 68, 82... que restringen la participación del Estado, no planifican. Cada vez que la izquierda se mete en economía es el fin. Todo lo demás lo hacen bien. Derechos humanos, la libertad. No, pero discutamos sobre ese tema, porque pero economía es un desastre. No, vamos a hablar de economía, por supuesto. Vamos a hablar de las felices fiestas navideñas de los congresistas de la República. Con absoluto gusto. Pero luego de la pausa. Pero vamos a la pausa porque tengo un productor al borde de la muerte. Pausa y volvemos.
Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo, AM, FM y también online. Vicenzo Darrigo dice, pregunten al vocero de Nuevo Perú, ¿qué le parece que el señor Arana, por mantener su cuota en el Congreso, se ha aliado al fujimorismo? ¿En qué momento dirán que lo de Venezuela es dictadura y dejen ese argumento de la autonomía de los países? Bueno, Nuestro público habla abiertamente. habla acá. Bueno, yo soy uno de las personas, y antes de ser vocero, que siempre ha criticado a Maduro. O sea, lo he hecho en reiteradas oportunidades, al extremo que Aldo Mariátegui lo reconoció. Entonces ahí uno puede decir, digamos, cuando el enemigo o el adversario político habla bien de ti, que se debe revisar tu conducta, pero en fin, Así yo es. sí, Yo estaría preocupada si yo fuera no usted. tengo ningún problema en decir de que lo que está viendo en Venezuela es una dictadura que debe rectificar. Ahora, y además Arana- tiene que aceptar de que políticamente ya es inviable su propuesta, y en ese momento hay que retroceder. Ahora, Arana lo vemos muy cercano al fujimorismo. Bueno, yo creo que habrá que preguntarle a Arana las explicaciones del caso, pero en mi opinión La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy, jueves 30 de noviembre del año 2017, último día del mes, penúltimo del año. 8:02, estamos saliendo 2 minutos tarde, mil disculpas porque gran actividad Sí, acá. todos se Todos mueven corrían, me podían cámaras delante, atrás. Ya estamos acá, calma, calma pueblo. En realidad la atención del país está solamente en 2 lugares y nada más que en 2 lugares. Uno, en la FIFA, para saber qué sanción le ponen a Paolo Guerrero. Y 2, en Rusia, para saber cuál es el sorteo mañana, ¿sí o no? Es verdad. Miren acá todos. Confiesen, pues ya. Confesión sincera. Miren, todos así, sí, todos son hombres acá. Sí, es lo único que nos interesa. No las tonterías que tú hablas. Ya, ok. No, pero por un claro que rato vamos a hablar pues de nuestra realidad. Porque hay que... Pero es pintoresca también la realidad peruana, ¿no? Definitivamente. No es aburrido para nada. No, miren, yo cubro política hace, qué sé yo, 20 años y no creo haber dicho nunca, qué aburrida está la política. Muy rara vez. Hay algunos días que he dicho, sí, hoy día está, no hay noticias, ¿no? Sí, alrededor de Navidad y Año Nuevo nos tomamos unos días de vacaciones, pero porque sí, efectivamente. Pero en general siempre es entretenida. Y eso, que he tenido cada Año Nuevo también, donde, ¿te acuerdas del Año Nuevo? Donde Antauro tomó una comisaría. Bueno. Todos a regresar, sí. todos de regreso a trabajar. Cero vacaciones. Cero vacaciones. Interrupción de vacaciones inmediatamente. Inmediatamente. Pero vamos a los temas de hoy. Yo creo que hay un tema importante que está en todas las portadas, que es el tema de las empresas asociadas o consorciadas a Odebrecht en la construcción de la carretera interoceánica. Vamos a hacer un poquito de historia para que todos recuerden más o menos de qué se trata esto. La carretera interoceánica es el primer megaproyecto en el que se embarca el Perú después de, yo les diría, el oleoducto norperuano, o sea, así de importante. ¿Por qué? Porque en el Perú los proyectos de construcción civil, que siempre han habido, han sido proyectos de 30, 40, 50 millones de dólares a lo más, luego del gobierno militar. Los 80 fueron una década de mucha pobreza para el Perú. El primer gobierno de Alan García no creía en la construcción pública. Majes fue la única cosa grande que se hizo con Odebrecht, justamente, que venía de atrás, pero en fin. Y con consorciadas también. Y luego, la década, digamos, de Fujimori, la obra pública que se hizo fue más microobra. O sea, colegios, pistas, sí, pero en una proporción mucho más pequeña. ¿Por qué dirán ustedes? Porque éramos un país re pobre. Entonces no había cómo pagar vía nuestros tributos lo que cuestan mega obras de construcción. Entonces, desde el gobierno militar, que no se hacían obras gigantescas, el gobierno de Toledo empieza la recuperación económica y hacia el final del gobierno de Toledo, y hasta el 2005-2006, se discute finalmente la aprobación de la construcción de la carretera interoceánica, que se culmina largamente ya en el gobierno de Alan García.
Tan es así que la liquidación de utilidades de ese proyecto entre las consorciadas se hace el 2011, al término del proyecto del gobierno de García. Entonces, ¿qué pasa? Ahí donde la coimita era chica, ahora la coimita era inmensa. Y las ganancias que eran chicas, ahora las ganancias eran inmensas, porcentualmente. Por lo tanto, en las normas que se establecen para la participación de empresas internacionales, se obliga a estas a que en un porcentaje de cada obra se asocien con empresas peruanas. La idea era que, digamos, la empresa internacional ponía los estudios de ingeniería, que es la parte más, si quieren ustedes, compleja en términos intelectuales del asunto, pero que la mano de obra, ¿no es cierto?, era a través de contratistas locales, pero que además habían socias locales también en la parte de ingeniería. Muy bien, en algunos casos 10% o 20%. Así, Odebrecht, Camargo Correa, Queros Galbao, estuvieron obligadas a asociarse siempre en obra pública, casi siempre en obra pública, sobre todo de gobierno nacional, con empresas peruanas. Así llegamos a la interoceánica, una obra que comienza costando 1 y termina costando 10, también, porque fueron las cuentas del Gran Capitán, esa es otra historia, pero que tenía que cruzar la Amazonía y que nuestros amigos en Madrid siempre me recuerdan que es una carretera que para ellos es hoy vital. Claro. O sea, la ingeniería es buena y la obra es hoy para ellos vital, aun cuando en el análisis costo-beneficio no haya reportado el beneficio como nación para la integración de la Amazonía, es importantísima. O sea, me lo decían muy simple, de Puerto Maldonado a Iberia, antes uno se podía demorar 3 días o 3 semanas, pues depende si el río había crecido o no. Hoy día te vas en 3 horas, porque se hicieron los puentes que se tenían que hacer. En 3 horas te vas a la frontera. Así es. Entonces, digamos que ha habido un beneficio para la población tangible, que es su propia integración. Al margen de que si iban a venir miles de camiones de Brasil con el eje Pacífico, etcétera. Pero luego pasamos al tema de la coima. Cuando Alejandro Toledo comienza a gastar su plata de manera extraña, ¿se acuerdan? Con los beneficios del Holocausto, su suegra, etcétera, etcétera, comienza a despertar la sospecha de que ese era un dinero mal habido, ¿no? Que podía haber sido provisto por Maiman, se pensó, pero Maiman estaba quebrado, en fin, habían muchas dudas hasta que finalmente Barata habla este año, acuérdense, en enero, y dice que Alejandro Toledo recibió $20 millones de coima. Hasta ahora no se han rastreado todos los 20, pero más de 11 me parece que ya están rastreados con cuentas, etcétera, y Maiman está aportando, entiendo, en su calidad de colaborador, información pertinente para corroborar toda la información de Barata. Pero también se le preguntó por las empresas consorciadas si ya sabían, y él dijo que sí sabían. Esa fue la primera información que se dio. Luego, ayer, se ha conocido qué cosa han hecho con esa información desde marzo hasta noviembre en la Fiscalía, porque parecía que no estaban haciendo nada, y esa era la queja que se planteó contra el fiscal de la Nación en esta disparatada denuncia, pero ese era uno de los argumentos, que en materia de las empresas constructoras peruanas no se estaba haciendo nada. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es tratar de encontrar evidencia en la contabilidad de Odebrecht, no de las empresas, de Odebrecht, Perú, sobre esta repartición del costo de la coima. Lo que han encontrado es que en la liquidación de utilidades de este tramo de la interoceánica, recuerden que hay varios tramos, de este tramo donde participan Graña y Montero, JJ Camé y ICSA, que es Ingenieros Civiles S.A., Ingenieros Civiles y Constructores S.A., en esa sesión, si quieren, de directorio del consorcio, se acuerda, y específicamente está el acta en la República, hacer un reconocimiento especial a los esfuerzos de Odebrecht y a un concepto que contablemente en construcción civil sí existe, que no es una invención, que es el mayor riesgo asumido o el riesgo no conocido. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes, yo me asocio con un constructor, los dos vamos a ir a medias, pero él está a cargo de la ejecución del proyecto y asume todos los costos de la ejecución del proyecto. Y de acuerdo al estudio de suelos que nos han dado, nosotros tenemos tenemos que sedimentar de determinada forma, los cimientos los vamos a poner de determinada forma. Pero resulta que
por un hallazgo durante la obra, descubrimos que ahí donde creíamos que había roca, no había roca. ¿Ok? No lo podíamos saber, ¿no es cierto? Entonces hay un mayor riesgo asumido por la contratista, mi socia, que está ejecutando la obra. ¿No sé? ¿Por qué? Porque ella va a tener que poner la plata para arreglar el problema en tanto no resolvamos, ¿no es cierto?, finalmente el contrato y repartamos utilidades. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente, contablemente en el mundo de la construcción existe eso. ¿Por qué? Porque en el mundo de la construcción pueden pasar cosas que no estaban previstas en el diseño de ingeniería y que no estaban razonablemente previstas. Un mal estudio de suelos, por supuesto, no es razonable, pero con un buen estudio de suelos te puede pasar que no necesariamente lo que te está diciendo el estudio se refleje en el momento en que haces la excavación. ¿Ok? Te resulta que la roca que tú presumías era una roca que iba de lado a lado, no va de lado a lado, pues termina en la mitad. Tienes que poner Entonces asumes un mayor riesgo. Riesgos que son ocultos, ¿no es cierto? Y que alguien tiene que pagar. Entonces, ese concepto contable, ¿no es cierto?, fue utilizado, esa es la hipótesis de la Fiscalía, para ocultar un pago a Alejandro Toledo. Y si el pago era 20 millones de dólares, las cifras son más o menos extrañas porque se reparten 15 millones de dólares, o sea, suponiendo que Odebrecht puso 5, entre Graña Montero, JJ Camet y ICSA. Pero en distintas proporciones, 6, 5, 3, por ponerles de alguna manera, ¿no? Entonces, 6 algo, punto algo, 5 punto algo y 3 punto algo suman 15. Entonces, la pregunta es por qué al momento de repartirse las utilidades, en el 2011, hacen este reembolso a Odebrecht. ¿Ok? Esa es la sospecha de la Fiscalía. La sospecha de la Fiscalía es que ahí estaba la repartición. Barata, se ha sabido después, les dijo a los fiscales que José Graña sabía que el representante, el señor Camet de JJ Camet sabía, y el representante, el señor Castillo de ICSA sabía, que los tres sabían. Y sabían que iba a haber este pago. El acta está redactada de una forma muy extraña. Si se lee reconociendo, ¿no es cierto?, el esfuerzo que ha desplegado, el mayor esfuerzo, ¿no? Entonces es una cosa, ¿por qué un mayor esfuerzo? Es rara el acta, está escrita de una forma que da que pensar. Ahora, tiene que analizar un juez, evidentemente el fiscal no condena. Sin embargo, esta información ha generado varias reacciones. Primero, que la investigación pasa a etapa preparatoria por 2 delitos, por colusión y por lavado de activos. Ambos delitos tienen como pena máxima 15 años. Recuerden ustedes que de acuerdo a la ley las penas en el Perú ya se pueden sumar. Dependerá mucho de el juez de la causa que determine cuál es la pena correspondiente, pero eso es lo que tenemos. Muy bien. 2. Es posible que los titulares señalados por Barata conocieran de esta transacción y el resto de la empresa no. Sí, sí es posible. Pero aún así, las empresas son terceros civilmente responsables. Por lo tanto, pagarán reparaciones civiles de acuerdo a lo que establezca el juez. Porque los representantes son los que asumen la obligación en el caso penal. La responsabilidad penal, nunca se olviden, es individual. La empresa no va a la cárcel, uno no le pone ruedas a un edificio y se lo mete a la cárcel con toda la gente adentro, ¿no? No se puede. Van los representantes. Ahora, ¿quién representa a una empresa? Su directorio, en primer término. Y su directorio tiene responsabilidad penal. Dentro del directorio, aquellas personas que sí tuvieron responsabilidad en estos hechos, tienen que asumir la responsabilidad penal directa. Las que no tuvieron responsabilidad podrían ser convocadas también. Es decir, se han convocado en este momento a 3 personas de Graña Montero, a una de JJ Camet y a una de ICSA. De esas 5 personas, ¿no es cierto?, podría ampliarse la lista a otras más. Lo cual complica mucho la situación de la Fiscalía, porque fíjense ustedes que uno de los directores que más largo tiempo ha estado en Graña Montero es el secretario general de Fuerza Popular, el señor José Klimper. Ha estado 10 años como director de Graña Montero. Y podría haber conocido, como podría no haber conocido absolutamente nada. Y si él no tenía por qué conocer nada, que es una posibilidad cierta y real,
sus demás colegas en el directorio tendrían que no haber conocido nada tampoco. ¿Ok? Los que sí tendrían que haber conocido son los que participan en el acta que la Fiscalía encuentra como evidencia, ¿no es cierto?, para formalizar ya una acusación dentro de una etapa preparatoria. Para que les quede claro, porque de repente les queda no muy claro, a ver, el proceso penal es así. Primero, ahora, esto es con el nuevo código, el titular de la acción penal es el fiscal. Lo que no le pide al fiscal al juez no existe, ¿ok? ¿Investiga la policía? Sí, pero con el fiscal con ellos. O sea, el fiscal dirige la investigación. Ya no hay el atestado de la policía y el fiscal instructor, ya no. El juez instructor, perdón. Entonces, cuando el fiscal termina su investigación preliminar, pasa a investigación preparatoria ¿de qué? De la acusación. Y cuando acusa, ¿no es cierto?, se inicia el juicio oral. ¿Ok? Y ahí vas a un tribunal donde hay 3 jueces que deciden. Pero hay un juez de control. El señor Carguancho es un juez de control. Entonces, todas las medidas que el fiscal necesite que sean aprobadas por un juez, por ejemplo, todas las medidas limitativas de la libertad son aprobadas por un juez, tienen que ser solicitadas al juez. Y ese juez de control también controla la acusación. Si el fiscal presenta una acusación no fundamentada, completamente banal, sin ningún mayor sustento, el juez la puede archivar también, porque es un juez de control. ¿Ok? Así funciona. Preliminar, preparatoria, acusación, juicio. Estos señores están ahora en preparatoria. ¿Ya? Graña y Montero ha emitido, esto es importante, ayer un comunicado en la misma línea del que emitió hace unos pocos días, cambiando un poco ya su posición frente al tema. Es decir, no es solo somos inocentes, sino si hay alguien de nuestra organización que alguna vez tuvo algún compromiso con un acto delictivo, seremos los primeros en sancionarlo, Entonces, como ustedes ven, la comunicación ha cambiado. Es decir, no te reconozco que soy culpable, pero si es que estuviéramos en el caso de que alguien de nuestra organización estuviera en esa situación, nosotros seríamos los primeros en ayudar. Lo cual demuestra una disposición de salvar a la empresa, que es razonable, dado que es una empresa que, digamos, tributa, es la empresa constructora más grande del Perú, da empleo a 30.000 personas y tiene cientos o miles de proveedores y pequeños contratistas a su vez.